sí, ¿no? A mí no me parece. Ahí, ahora sí. Ya, chicos. Entonces, primero tenemos que diferenciar qué es la ansiedad patológica normal. ¿Alguno de ustedes tiene más o menos una idea? Ya le he comentado antes. ¿Se acuerdan que les había dicho que la ansiedad patológica es aquella que se presenta racionalmente de cualquier estímulo, no necesariamente un estímulo que nos tendría que causar un estrés, una ansiedad, ¿no? Es totalmente injustificado la ansiedad patológica y se ve que realmente en el paciente hay una disfuncionalidad. En cambio, la ansiedad normal es una emoción normal, que una persona esté ansiosa ante, no sé, que sale de una fiesta a las 2 de la mañana en un taxi que no conoce, evidentemente, pues se sentir ansiosa, y es algo totalmente normal. ¿Ya? Tiene una intensidad media, muy fugaz, displacentera, evidentemente, ¿no? Y se puede acompañar de ciertos cambios. ¿Cuáles son estos cambios que nosotros vemos en las personas que tienen ansiedad, ¿no? Por ejemplo, van tanto somáticos como psíquicos por nuestro cuerpo, por ejemplo. Aumenta, nos duele el pecho, a veces se confunde con osteocondritis, que nos dice, no, tengo una arritmia, doctor, o tengo un infarto, pero en realidad es ansiedad. La persona suda mucho, se activa mucho más simpático y suda mucho, tiene reflexión, eh, está en movimiento. Luego, presión arterial, en un momento que está por un estrés muy fuerte, te baja la presión, tus ojos, drogas miméticas, se pueden, sienten a veces su cara, sus piernas y anestesia, y a veces piensan que puede ser un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, pero en realidad agudo. Pueden ser temblorosos, estómago, pueden tener diarrea, aumenta la capacidad de orinar. Y psíquico, pues está nervioso, está intranquilo, está con una intranquilidad, pero es proporcional. Ideas catastróficas, no sé, por ejemplo, tomó un zombie y lo dejó y él piensa que ya le van a robar y lo van a secuestrar y lo van a matar. O sea, tiene ideas demasiado fatales, ¿no? Tiene miedo a perder la razón, tiene miedo a la situación y tiene miedo a dar una ansiedad patológica, ¿no? Entonces, la prevalencia, la epidemiología de la enfermedad es poca, el 10%, más en el femenino muy importante. Para hacer el diagnóstico, nos debemos diferenciar y si es cierto, muy, de ser más ansiosos, más nerviosos, cuando en realidad eran así antes de su enfermedad. Pacientes drogas también, pacientes que tienen, por ejemplo, toman algunas vitaminas, también pueden parecer que están con ansiedad, pero en realidad no es, ¿no? Entonces,
Vamos a pasar a la siguiente. La ansiedad no solamente es que tiene trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? La serie, no se ha movido, por ahorita seguro se va a cambiar. Es toda una serie, chicos, de este tipo. ¿Sí? Hay trastornos, una fobia específica que puede tener, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a los huequitos, ¿no? Sí, los huequitos. Yo tengo eso, por ejemplo. Después está el trastorno de la ansiedad generalizada, la agorafobia, ¿no? Que cuando la persona tiene miedo, cuando está en un espacio público o un espacio cerrado, siente que no puede escapar de este lugar. Y también el trastorno de ansiedad por una enfermedad médica. Entonces, primero, bueno, ahí tienen los criterios, también lo van a tener en sus diapositivas de la clase de la universidad, pero básicamente quiero que ustedes más o menos se imaginen cómo es una persona que tiene trastorno de pánico. Esta persona que tiene, más o menos le voy a relatar cómo es, ¿no? La persona que tiene trastorno de pánico, pues tiene todos los síntomas de ansiedad, tiene palpitación, sudoración, tiene temblor, tiene dificultad respiratoria, tiene molestia en el tórax, tiene náuseas, mareos, y debe tener 4 más de eso. Ya no va a ser por una sustancia, no va a ser mejor descrita por otro trastorno mental. Además, el paciente eh, no tiene que estar por mayor o igual a un mes con todos estos síntomas. ¿Ya? Entonces, en el trastorno de pánico, por ejemplo, la persona puede tener miedo a morir, puede tener miedo de volverse loco, puede incluso tener esta sensación de desrealización, o sea, que la persona siente que su alma o su cuerpo, no sé, su yo ha ido y está viendo externamente toda la situación, ¿no? Es como que la persona siente que no es ella y está viendo. Eso es la desrealización. Eso también puede tener los pacientes. Pueden tener parestesias, pueden tener mareos. Entonces, el paciente tiene una inquietud. Ustedes imagínense una persona que está totalmente nerviosa, está con palpitaciones y tiene una preocupación continua sobre el pánico que le pueda dar. Evitar esto. Tratar de controlarlo se vuelve peor porque esta sensación escapa totalmente de sus manos, es algo que la persona no puede controlar, solamente lo va a controlar pues cuando esté con la. Entonces, eso ustedes tienen que saber. Luego tenemos, este es el trastorno de pánico, luego tenemos a la fobia específica. La fobia específica, por ejemplo, puede ser que tenga fobia. Uy, creo que se cortó. ¿Me escuchan, chicos? Se escucha entrecortado desde el comienzo. No sé si era yo o los demás también. No, sí, yo Uy, escuchaba muy entrecortado, no se entendía. ya voy a tratar de conectarme al otro Wi-Fi. A ver.
Ya chicos, ¿y ahora me escuchan bien? Sí, mejor. Sí, mejor. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, la persona puede tener una fobia específica. Bueno, después vamos a regresar a lo que había comentado antes para que se quede grabado. Entonces, el paciente puede tener una fobia específica a una situación o un objeto. Por ejemplo, la persona puede tener fobia a un animal, a una araña, a un insecto, a estar en las alturas, ¿no? Si es que hay tormentas, si es que hay agua. También hay personas que incluso se desmayan cuando les van a poner alguna inyección, cuando ven sangre, cuando tienen alguna herida. Entonces, se va a clasificar según el tipo de fobia y la persona pues que va a tener ansiedad inmediata, se va a resistir a tratar de incluso ver al objeto o de experimentar la situación. Este objeto casi siempre causa miedo o ansiedad inmediata, es totalmente desproporcionado, es persistente, dura de 6 meses a más, ojo, y no se va a explicar mejor por otro síntoma, no se explica mejor por otra sustancia ni por otra afección médica. Esa es la fobia específica. La fobia social, o también llamado el trastorno de ansiedad social, ahorita se va a cambiar. Esto va a hacer que la persona, por ejemplo, tenga un miedo intenso a exponerse a constantes situaciones sociales. No quiere, por ejemplo, que las otras personas lo juzguen por la forma que camina, por la forma que se viste, por la forma que esto. Entonces, para evitar este, este juicio de las personas, él o ella trata de evitar todo. Entonces no va a situaciones sociales, no interacciona con otras personas, no mantiene una conversación con otras personas, tampoco se quiere reunir, ¿no? Normalmente tiene miedo a sentirse observado por otras personas cuando está comiendo, ¿no? En realidad las personas no están están pensando tanto en sí mismas que poco nos damos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, por lo menos eso pasa en mi caso, ¿no? Tanto yo me doy cuenta de mí misma que en realidad lo de afuera es como que, bueno, pasa y listo, pero no es que esté ahí constantemente juzgando y mirando, ¿no? Creo que varias personas, o sea, somos así, ¿no? Entonces, estas personas no, sienten que en realidad todos los están juzgando, todos lo están mirando y sobre todo tienen miedo a que los juzguen mal o tienen miedo a caerse en frente del público o tienen miedo a que algo les salga mal, ¿no? Entonces, eh, también tienen miedo a ser humillado, a que sea avergonzado. Y esto se va a traducir, ¿no? Como un rechazo a todas las situaciones sociales que puedan pasar, no se reúne con nadie. Entonces, en los niños, por ejemplo, en la fobia social, el niño puede expresarse con llanto, con rabietas, se queda paralizado o se encoge, ¿no? La persona trata, como ya les he dicho, de evitar, de resistirse ir a esta situación social. Es muy desproporcionado, va a durar de 6 meses a más, es clínicamente significativo, está afectando directamente en el ámbito laboral, social y educación, ¿no? Eh, no se puede atribuir a otras sustancias, a otros procesos patológicos. Y si es que existe otra afección médica, por ejemplo, puede haber Parkinson, puede ser que el paciente sea obeso y eso es lo que le avergüenza, o puede tener una desfiguración debido a un accidente, debido a una quemadura. Entonces el paciente este, puede estar relacionado con la enfermedad, pero la evitación que tiene el paciente a las situaciones se describe mejor por la fobia social que por la enfermedad que tiene de por medio. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a pasar a la agorafobia. Agorafobia. A ver, ojalá que se cambie. ¿Sí me escuchan, no, chicos? Sí. Ya, genial.
Sí están entendiendo, ¿no? Cualquier cosa me puede interrumpir. Ya. Ahora vamos a pasar, seguro ahorita ya se cambia, a la agorafobia. La agorafobia va a tener principalmente miedo a 5 situaciones, acuérdense, a estar en el público, estar en el espacio abierto, en un sitio cerrado, a hacer cola en algún lugar y a estar solo. Ay, qué pena que no se cambie. Entonces, el paciente va a sentir que es muy difícil escapar de esta situación, ya porque no siente que tiene la ayuda suficiente de parte de las personas que lo rodean y tampoco se siente capaz de poder salir de esa situación. Entonces, esas situaciones evidentemente pues le van a causar ansiedad y miedo al paciente. Ay, no se mueve esto. Bueno, ya, le va a causar miedo, ansiedad. El paciente necesita estar acompañado de otra persona para poder sobrellevar esta situación. Ya es muy importante, porque lo demás que hemos visto, pues el paciente normal, o sea, estaba solo y sí podía, ¿no? Estar tranquilo, pero acá no. Bueno, estar ansioso, pero podía estar solo. La habitación a hacer cola, estar en un lugar público es constante. O sea, por ejemplo, las personas que se suben al tren, no al tren eléctrico y está llenecito, o al metropolitano está llenecito, entonces evitan entrar ahí o, o evitan estar caminando solos por la calle o evitan entrar, no sé, a un juego mecánico, esos juegos de los parques de diversiones porque sienten que se van a quedar atrapados, ¿no? Entonces, esta ansiedad, este miedo va a ser clínicamente significativo. No sé por qué no carga. Ay, bueno, ya. Va a ser clínicamente significativo esta agorafobia y no se va a explicar por otra afección médica. A ver, chicos, voy a cambiar mi Wi-Fi de acá. Ya. Ya, listo. Ahora sí va a cambiar. Ya, entonces, esa es básicamente la agorafobia. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Este es uno de los más importantes de todos estos, es el que más común ustedes van a ver en la clínica y van a tener que diferenciarlo, porque como se dan cuenta, por ejemplo, en la fobia específica es animal, objeto, situación, ¿no? Agorafobia, los 5 lugares que ya les he dicho. Después el otro está trastorno de pánico, también puede ser a una situación, a una situación más que nada, ¿no? Entonces tiene que aprender a diferenciarlo. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, esta es una persona, acuérdense, que se preocupa demasiado por el futuro, tiene una anticipación aprensiva, es decir, anticipa, ve escenarios posibles de un futuro cercano, siente que de todas maneras va a pasar así, y quieran o no, pues más o menos como que lo llama con la mente, ¿no? Y al final pasa. Entonces, para que una persona sea diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada es porque estos síntomas que les voy a decir están más presentes en el mes que ausentes. O sea, de los 30 días, 21 días está así y 9 está tranquilo. Ya, más o menos así. Entonces, esto debe ser en los últimos 6 meses y se tiene que relacionar con un suceso, con una actividad, con una situación que le ha causado mucho estrés en el paciente, ¿no? El paciente va a ser difícil, no puede controlar todos estos pensamientos intrusivos que vienen, no puede controlar la sudoración de las manos, la inquietud, la irritabilidad y todo esto, o sea, todo el paciente pasa mucho tiempo pensando no en lo que podría pasar, en lo que no podría pasar y todo esto, entonces esto le causa fatiga a largo plazo y constantemente el paciente está cansado. En los niños,
por ejemplo, de los siguientes 6 síntomas que les voy a decir, basta que tenga uno para que, digamos que el paciente sea ansioso, ¿no? Entonces, y para los adultos, 3 o más durante los últimos 6 meses. Que esté inquieto, que esté fatigado, que tenga dificultad para concentrarse, que constantemente esté irritable, que tenga tensión muscular, sobre todo en la parte cervical y lumbar, y que tenga problemas de sueño. Eso también es muy importante. Dificultad para conciliar el sueño o para continuar el sueño, o se despierta en la mitad de la madrugada, o incluso puede tener el periodo de sueño, lo de las horas REM, el paciente, o sea, tiene más sueño activo que pasivo. Eso también es importante. Entonces, esta ansiedad y preocupación va a hacer que en el paciente los síntomas físicos que ya les he dicho en la primera parte, ¿no? Que son todos los síntomas somáticos y psíquicos de la ansiedad generalizada. Entonces, esto también va a interferir a nivel social, a nivel laboral, ¿no? Del paciente, va a interferir totalmente y no se le va a, no se le va a atribuir estos síntomas a una enfermedad de por medio ni a otro trastorno. No es mejor explicado por trastorno ni sustancia. Ya chicos, hasta aquí hemos hecho lo de ansiedad generalizada. Luego vamos a pasar al TOC, que es el obsesivo compulsivo. ¿Están entendiendo todo, chicos? ¿Alguna pregunta? Creo que todo está claro, ¿no? Sí. Ya, muy bien, chicos. Ahora, trastorno obsesivo compulsivo. Ojo, ya les he dicho 1000 veces, ¿no? Que la obsesión es el pensamiento. La compulsión es la acción. Pregunta el paciente también. La obsesión es que el paciente constantemente siente que sus manos están sucias, siente que ha dejado la llave del gas abierta, la llave del agua abierta, siente que no están sus llaves en su cartera y constantemente está buscándolo. No, y la compulsión es la acción de regresarse del taxi que ya estaba yendo a su trabajo, regresar a su casa para verificar si es que efectivamente había dejado la llave del gas prendida, ¿no? O abierta. Entonces, eso es la obsesión y la compulsión. Las obsesiones son pensamientos, son impulsos, son imágenes recurrentes, persistentes que tiene el paciente y que hacen, hacen que el paciente de verdad le fastidie todos estos pensamientos. El paciente totalmente está con un malestar horrible y tiene mucha ansiedad. Vienen estas ideas intrusas, ¿no? Entonces, lo que hace el paciente como mecanismo de defensa es suprimir estos pensamientos o neutralizarlos con otro. Y el hacer esto para neutralizar, para calmar este pensamiento, ¿qué hace el paciente? La compulsión. Es como que dice, ya, tanto estoy pensando que de verdad me he olvidado mis llaves, entonces voy a abrir mi cartera y voy a ver si es que están las llaves efectivamente ahí. Y con eso se tranquiliza. Pero luego viene otro momento que el paciente otra vez hace lo mismo porque siente que otra vez se le han caído, que tiene un hueco ahí en su cartera y se le ha caído y así está. Y constantemente está haciendo una y otra vez la misma acción para verificar constantemente que no se le está escapando nada, ¿no? La compulsión es el comportamiento. Ordenar por colores, lavarse las manos constantemente, rezar, contar hasta 10, decir palabras en silencio, y esas palabras son muy repetitivas, ¿no? Estas acciones son muy repetitivas. Luego, como ya les dije, todo esto que hace el paciente, ella va a sentir que va a disminuir su ansiedad, su malestar, para evitar esa situación temida, ¿no? Entonces, esto no solamente es que no solamente es que esto pase, no sé, unos 10 minutos al día
o 5 minutos, ¿no? Es todo, o sea, dura bastante, dura 1 hora, o sea, pierde 1 hora de su vida tratando de hacer esto. Entonces, es muy importante que vean, porque un paciente te puede decir, no, doctor, yo constantemente estoy revisando si me he olvidado mi celular, pero solamente cuando llego al lugar, ¿no? Cuando llego al lugar o cuando voy a salir de taxi, veo si es que me estoy olvidando algo, eso es normal, ¿no? Pero si es 1 hora, pues ya no es normal. Estos síntomas, pues no van a ser por una sustancia ni son mejor descritas por otro trastorno. Tenemos que especificar si es que hay una introspección buena o aceptable. Entonces, el paciente acepta que efectivamente tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que todas esas ideas que tiene y todas las compulsiones que tiene no son necesarias, no son reales, son pensamientos que la persona tiene. O sea, no es que verdaderamente se crea el cuento, por así decirlo. Con poca introspección, el paciente cree que probablemente, que él no está loco, ¿no? Que probablemente lo que está pensando pueda pasar en un futuro cercano, que probablemente sí está olvidando las llaves o sí está dejando el agua abierta, ¿no? Y con ausencia de introspección y a con creencias delirantes es que está convencido totalmente que verdaderamente está pasando esto. O sea, de verdad se olvidó la llave y de verdad se olvidó el celular en otro lado. Y está totalmente convencido, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? Estos trastornos y pues es muy importante, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya vamos a pasar al otro tema ahorita. Entonces, pues, el diagnóstico diferencial principal es, por ejemplo, el trastorno de Tourette, cuando el paciente habla estas malas palabras constantemente, pero no es porque la persona quiera, sino que simplemente salen de su boca inconscientemente, ¿no? También hacer diagnóstico diferencial con síntomas psicóticos y con la depresión. Y en cuanto a la evolución, pues es de aparición súbita, es tras un acontecimiento muy estresante. Por ejemplo, el paciente este, tiene miedo de, no sé, contagió a un familiar, no, porque no se lavó las manos. Entonces, después de esta situación tan horrible, el paciente comienza a lavarse las manos siempre a cada rato. Y es constante todo sentimiento y fluctúa de un momento a otro, momento a otro. Ya. Ahora vamos a pasar al trastorno dismórfico corporal. Esto se va a dar más en las mujeres. La mujer se ve diferente en el espejo de lo que realmente es. Tiene una preocupación excesiva por uno o más defectos que verdaderamente no son observables por otra persona, solamente esa persona lo puede ver. O carecen de importancia ante el ojo de otra persona. Entonces, el paciente ha tenido comportamientos como, por ejemplo, mirarse al espejo, se baña demasiado o se rasca la piel y quiere asegurarse de las cosas. También tiene actos mentales de compararse físicamente con otra persona y esta preocupación realmente causa un malestar significativo en la persona. Esto es muy importante saber. Tanto en lo social, laboral, no es que simplemente te comparas físicamente con otra persona, sino que verdaderamente te sientes mal. Y la preocupación por su aspecto no se explica ni por el tejido adiposo que tiene, ni por el peso corporal, ¿no? Para que nosotros más o menos digamos, no, este paciente pues puede ser bulímico, este paciente puede ser anoréxico, ¿no? Si es que hay una variación en el peso, ahí nosotros podríamos decir ya otras patologías, ¿no? Tenemos que ver, especificar lo mismo que lo anterior, lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Con introspección buena, aceptable. Si el paciente realmente cree, o sea, lo que él cree,
siente que no es verdad, ¿no? Poca introspección que es parcialmente verdad y con ausencia de introspección que realmente se cree todo, lo que está viendo entre comillas porque en realidad no es eso. Luego tenemos al trastorno de acumulación, es las personas que tienen mucha, como vemos en la foto, tienen dificultad para deshacerse de cosas porque pues le traen recuerdos, memorias de algún evento bonito que tuvieron, ¿no? Pero esas personas se abarrotan de cosas, ¿no? Las guardan constantemente y no se pueden deshacer, no pueden renunciar a la posesión de estos objetos. Esta acumulación va a ser clínicamente significativo también, no pueden invitar a nadie a su casa porque siempre está lleno de cosas, o sea, causa un deterioro a nivel social, ¿no? Y no se explica por otro trastorno, podemos también asociarlo con alguna lesión cerebral. Y tenemos que especificar si es con adquisición excesiva, entonces no se deshace de las cosas, no se deshace de sus cosas que ya tiene y aún así sigue comprando más. Cosas que verdaderamente no necesita, ¿no? Y lo mismo, especificar si tiene una introspección buena, si es que el paciente reconoce que que se está excediendo y que no necesita estos objetos, con poca introspección, que están convencidos que la mayor parte de sus creencias de estos objetos sí son parcialmente verdad, ¿no? Y con ausencia que está totalmente convencido que estas creencias y comportamientos que están relacionados con la acumulación no son problemáticos ni para ellos ni para su familia. Luego tenemos a la tricotilomanía, que es el hábito de arrancarse el cabello, lo que causa una pérdida. Y el paciente constantemente está tratando de evitar hacer esta acción, de arrancarse el cabello, pero no logra dejarlo, ¿no? Esto causa también un malestar clínicamente significativo y no se atribuye a otra afección médica, no es por ninguna afección dermatológica, ningún parásito, ni anemia, ni hongos, no se asocia a esto. Y el trastorno por escoriación es que la persona se rasca constantemente la piel y produce lesiones cutáneas. Tiene intentos de dejar esta acción, pero no lo logra. Y también es clínicamente significativo y no está asociado a otro trastorno. Luego vamos a pasar con los trastornos relacionados al estrés. Esto mayormente lo vamos a ver en los niños, algunos y algunos también en los adultos. Entonces, cuando hablamos del trastorno de apego reactivo, es cuando el paciente tiene un comportamiento totalmente inhibido. Normalmente nosotros también, ahora estamos viendo en pediatría, que si tú ves a un paciente lactante, menor o mayor, o sea, menos de un año, más de un año, o más de 2 años, perdón, que es fácil consolable por sus cuidadores, ya sea su mamá, su papá, la tía, el abuelito, no sé, este paciente está normal, está tranquilo. Pero si tú ves un pacientito que no es consolable, está irritable, no está jugando como debería estar siempre, no está sonriendo, pues ahí nosotros vemos que el paciente, que algo no está bien. En este caso, el paciente está inhibido. Entonces, cuando el paciente está triste, está fastidiado, raramente acude a sus cuidadores para que lo consuele. No se va. Él solito como que se tranquiliza, ¿no? Y tampoco se deja. No los busca y cuando no los busca a los cuidadores para que lo consuelen y tampoco cuando vienen los cuidadores, el paciente se deja consolar. No lo hace. Hay una alteración social y emocional persistente que se va
a caracterizar por 2 o más de los siguientes síntomas. Hay una reacción social y emocional mínima a los demás, o sea, no se ríe, no juega, no quiere interactuar con otras personas. Está positivo a veces y está constantemente irritable, tiene miedo, porque a veces el miedo o la tristeza en los niños y en algunos adultos mayores se expresa como irritabilidad. Es importante saber eso. En el criterio C, el paciente debe tener uno o más de las siguientes características. Por ejemplo, esta es ese trastorno de apego reactivo se ha dado porque ha habido una negligencia o carencia social de parte de los cuidadores. Los cuidadores no han estado presentes en la mayor parte del tiempo, lo han dejado solo y pues el paciente, por ejemplo, el niñito, ya que veía que lloraba y nadie lo consolaba, solito como que ya se tranquilizaba, o sea, como que se dormía llorando, ¿no? También esto se da mucho en los pacientes huérfanos, en los que están en los orfanatos, ¿no? Por ejemplo, cambia constantemente de cuidadores y esto hace que no haya un apego a la madre o al padre. Y también los pacientes que son educados en casa. Acá no vemos mucho eso, pero en otros países sí, que no es un contexto habitual, ¿no? Bueno, ahora en pandemia todos han sido educados en casa, pero normalmente eso no era así, ¿no? Se iban a colegio y experimentaban situaciones sociales con sus compañeritos. Y también se puede atribuir esto cuando hay muchos niños por cuidar y la madre, el padre o el cuidador no se abastece, no puede con todos. No se relaciona, se tiene que descartar el diagnóstico diferencial del autismo. Esto se va a dar antes de los 5 años y se va a desarrollar al menos todos esos síntomas por 9 meses. Y tenemos que especificar también si es que esto es persistente, ¿no? Si es que el paciente ha estado así durante más de 1 año o más de 2 años. Y tenemos que especificar si es que verdaderamente hay una gravedad, ¿no? Hay una gravedad cuando el paciente tiene todos estos síntomas y todos estos síntomas se manifiestan con un grado alto. Entonces también tenemos que especificar eso. Luego tenemos el trastorno de relación desinhibida. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el niño es como esos niños que tú le dices que no se vayan con los extraños, pero si le invitan un chocolate o unas papitas se van igualito. Entonces el niño interacciona con adultos extraños y tiene 2 o más características, ¿no? Hay una ausencia o hay una reducción, ¿no? Hay una reducción en la resistencia para que el niño se aproxime a otros adultos extraños. Y los trata a estos adultos extraños como si fueran un familiar, por más que sea la primera vez que los está viendo. Y esto, ojo, que no es aceptado culturalmente. O sea, quizás en otras culturas, por ejemplo acá, ¿no? Que antes de la pandemia, pues todos ibas a una reunión familiar y saludabas a todas las personas con un beso en la mejilla, por más que no lo conocías. Eso es culturalmente aceptable, acá en Perú por lo menos. Pero en otros países, pues no, se dan la mano o ahí nomás, ¿no? Entonces, si es que no es, incluso en una sociedad que se ve esto del beso en la mejilla, por ejemplo, y el paciente como que de frente, no sé, le da un beso en la boca, entonces, pues no es algo culturalmente aceptable. El paciente, el niño, no va a recurrir al cuidador adulto después de una situación arriesgada. Normalmente cuando, no sé, se nos pierde algo o se chocó el carro, tuvimos un accidente o qué sé yo, vamos a nuestros cuidadores, vamos a nuestros padres a contarles, ¿no? Pero el niño, pues no. Y dice que al pacientito le dan un chocolate, le dan un dulce, pues fácilmente se va con el adulto extraño. Tiene disposición a irse. ¿Y esto por qué se da? Se da porque hubo una negligencia, igualito que el otro trastorno, ¿no? De apego reactivo.
una negligencia en el cuidado del niño, hubo cambio repetido de cuidadores y la educación pues no ha sido la habitual. No ha sido en un contexto habitual y no ha habido un apego selectivo con el cuidador, ¿no? Todo esto se va a desarrollar en 9 meses, de al menos todos esos síntomas en 9 meses. Luego tenemos el trastorno de estrés postraumático. Cualquiera de nosotros que haya pasado por un robo, por un accidente o qué sé yo, más o menos sabemos lo que es el estrés postraumático, ¿no? Entonces, el estrés postraumático se va a dar cuando hemos sido amenazados por la muerte o hemos sido amenazados por una situación de un robo o una situación de peligro de nuestra salud. Por ejemplo, esto no solamente es que se dé a nosotros mismos, sino que puede ser, bueno, puede ser directamente a nosotros mismos, sí, pero puede ser a otras personas que sean, a terceros que le haya pasado, pero que nosotros vivimos esta situación como nuestra, la adaptamos como nuestra. También si es que, no sé, un familiar ha sido, por ejemplo, raptado, no sé, vivimos tanto el estrés que lo tomamos como nuestro y pues somos más cuidadosos, tenemos miedo, ¿no? Y también la exposición repetida, por ejemplo, cuando hubo terrorismo en el Perú, las personas pues tenían miedo a salir a la calle en la noche porque había toque de queda y un coche bomba podría explotar cerca a un banco o cerca a un grifo, peor todavía. Entonces, esta exposición repetida, ya sea este, en el terrorismo o incluso los socorristas, ¿no? Que van a buscar los restos humanos de las personas que han fallecido en una catástrofe, constantemente ver estas situaciones, pues le causa estrés a las personas, ¿no? Entonces, para nosotros, tengamos este diagnóstico de trastorno del estrés postraumático, debe haber uno más de los síntomas. En primer lugar, recuerdos recurrentes de la situación que pasó o incluso imaginarnos cómo ha sentido esa persona cercana que le ha pasado esta situación, ¿no? En los niños de 6 años o mayor de 6 años, perdón, o sea, ya en los escolares, puede ser que el paciente juegue repetidamente un juego para evitar pensar o vivir esta situación. También la persona tiene sueños angustiosos de este contenido terrible que le ha pasado y tiene reacciones disociativas, es decir, el paciente siente que estuviera viviendo otra vez la misma situación, otra vez el mismo suceso traumático y es continuo. Y el paciente se siente que es como que se hubiera teletransportado a esa situación, pierde conciencia de su ser, de su yo, en tiempo, espacio y persona. Siente que se ha ido a otro lugar y está viviendo otra vez la misma situación. Luego, esto evidentemente va a tener un malestar psicológico y tiene reacciones fisiológicas externas, ¿no? El paciente totalmente pues va a estar evitando estos pensamientos, estas situaciones de recordar todo lo que había pasado y se esfuerza constantemente. Entonces este esfuerzo que hace mental, este esfuerzo mental pues lo cansa, lo fatiga al paciente y están directamente relacionados con el evento traumático, ¿no? Y pues también evita, hace un esfuerzo, ¿no? Para recordar tanto las personas que estuvieron ahí, el lugar, las conversaciones, los objetos, cualquier cosa que la persona ve, ¿no? Es como que activa el chip y ya otra vez empieza a pensar en eso. Entonces, el paciente constantemente va a estar, es muy importante, ¿no? Va a estar en un estado de alerta. Por ejemplo, acá vemos a un soldado que le está contando al doctor, ¿no? Todo lo que le ha vivido en la guerra y él simplemente, por ejemplo, puede pasar por la calle y escuchar el taladro en el piso y ya siente que son bombas o siente que están explotando cosas, ¿no? Y es como el gatillo,
es el gatillo que desencadena toda esta acción, ¿no? El paciente está constantemente irritable, está hipervigilante, se sobresalta exageradamente ante cualquier estímulo pequeño, tiene problemas con la concentración y se altera su sueño. Entonces, esto nosotros tenemos que asociarlo, ¿no? Que tenga un malestar clínicamente significativo y no es por una sustancia. Eso es muy importante. Entonces, la persona, acá también nosotros tenemos que especificar si la persona tiene síntomas disociativos, es decir, que la persona tenga lo que se llama la despersonalización. Es como que la persona se desapega totalmente de su cuerpo y está viendo externamente la situación que está pasando. Eso ya les había dicho, ¿no? Es ha perdido totalmente la realidad del momento, de su propio cuerpo y del tiempo y el espacio, ¿no? Y la desrealización es una experiencia persistente o recurrente de que el entorno es el que está cambiando. Es como que yo veo, por ejemplo, voy al parque y veo todo el pasto verde, los árboles y todo, pero en realidad no es que esté viendo eso, sino que estoy viendo, por ejemplo, ruinas de edificios que se han caído porque hubo una explosión, ¿no? Eso pasaría en, no sé, las personas que se han ido a una guerra. Y bueno, luego tenemos el trastorno agudo. El trastorno agudo es cuando el paciente ha estado muy expuesto o ha tenido una lesión grave o ha tenido incluso una violencia sexual o ha sido amenazado por alguien, ¿no? Y esto se da básicamente cuando la misma persona tiene este suceso. Por ejemplo, los stalkers de los famosos, ¿no? Que constantemente están que los quieren perseguir y los quieren matar. Como el que mató a John Lennon, ¿no? Así, entonces la persona constantemente tiene miedo de que le vaya a pasar otra vez esto. Eh, Puede ser también que esa situación le haya pasado a una persona que esté directamente relacionada con nosotros, a nuestra mamá, papá, los hermanos, y que también puede ser a los amigos o un familiar más lejano, y también por exposición repetida, extrema, a la misma situación una y otra vez, ¿no? Entonces, el paciente debe tener 5 de estos síntomas, debe tener, 9 de los síntomas que están en las siguientes categorías. Intrusión primero. ¿Intrusión qué es? Estos recuerdos intrusivos, intrusos, ¿no? Angustiosos recurrentes, que son totalmente involuntarios, no es que la persona esté consciente de lo que está pensando, sino que de la nada sus pensamientos entran. También los sueños angustiosos, un estado de ánimo negativo. Si se dan cuenta, se parece mucho, ¿no?, al postraumático, pero el postraumático es algo que ya pasó, ¿no? En cambio, esto es como que el pre del postraumático, algo así, más o menos para que lo entiendan. También puede tener reacciones disociativas en el intrusivo, siente que está fuera de su cuerpo, como ya les había dicho, y causa un malestar psicológico intenso. El estado de ánimo negativo puede ser que el paciente no sea capaz de estar feliz, de estar satisfecho con tomar un café, con ir al parque, ir al cine, no está satisfecho para nada. También tiene los síntomas disociativos, alteración total de la realidad y no puede recordar un aspecto importante de el suceso traumático, porque hay una amnesia disociativa, es como que se borró específicamente esto. Por ejemplo, las personas que tienen un accidente no se acuerdan, ¿no? Lo que pasó, tienen una amnesia, pero es porque tuvieron el accidente. Pero acá es como que el cerebro mismo como que le hace una mala jugada y no se acuerda totalmente todo. También hay síntomas de evitación, evita el recuerdo, evita los pensamientos y hace mucho esfuerzo para esto. Y pues todo lo que le ha pasado al paciente, pues él va a estar evidentemente en alerta.
constante, y esa alerta constante va a ser manifestaciones clínicas malas para su salud, ¿no? Y pues el paciente va a estar irritable, va a estar hipervigilante, no se va a poder concentrar y va a estar, va a tener sobresaltos ante un estímulo pequeño. Ya chicos, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda?